licenciado en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas por la Universidad Nacional de Loja, doctor en Jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgado de la República por la Universidad Nacional de Loja en 1995, diplomado en rediseño curricular y de la práctica modular por la Universidad de Loja, diplomado superior en elaboraciones de proyectos educativos por la Universidad Nacional de Loja. Tiene un diplomado en criminalística por la Universidad de Antunes de Mayolo del Perú, diplomaturas en estudios de Derecho Penal también por la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote de Perú. Tiene un diplomado en altos estudios en Derecho Penal, adelantamiento de la barrera de protección en el Derecho Penal, Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote de Perú. Tiene un diplomado en altos estudios El error como excluyente de responsabilidad penal en las grandes corrientes filosóficas del Derecho Penal, Universidad de Caracas, 2014. Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Uniandes de Ambato. Magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Uniandes de Ambato. Ex asesor jurídico del Consejo Provincial de Tránsito en Zamora Chinchipe, director administrativo por 2 periodos del Consejo Provincial de Tránsito de Zamora Chinchipe, asesor jurídico del Batallón de Selva 62 Zamora, ex asesor jurídico del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe. En realidad, en lo que corresponde a mi actividad profesional como abogado, soy fiscal en la provincia de Chimborazo ya 10 años consecutivos. Eso me ubica dentro del campo a la que había escogido hace muchos años atrás. Soy un ex octubrino, estudié en esta ciudad del Colegio Nacional 9 de Octubre. Me desempeño, como les decía, como fiscal. He estado en algunas unidades, 8 años en delincuencia organizada, 1 año con tránsito y actualmente estoy en delitos contra la administración pública. Más o menos esas son las áreas en las que nos ubicamos y ejercemos el derecho. La temática que se me había solicitado en esta ocasión que comparta con ustedes es sobre los derechos humanos en las víctimas de un proceso penal. Ya conocemos qué son los derechos humanos. Ustedes durante toda esta jornada ya tienen el criterio claro que es la actuación ética y política que está constante, lógicamente, en diferentes instrumentos, tratados, convenios, convenciones internacionales. Derechos humanos nos rige hacer las cosas bien, de acuerdo al derecho, sin violación de un debido proceso, cumpliendo los mandatos legales, constitucionales, reglamentarios, estatutarios, en cada una de las manifestaciones. Sin embargo, hay muchos factores que alteran este ordenamiento, esta forma de proceder, sea desde un agente policial que toma un procedimiento y hace las cosas fuera del marco legal, estaría violentando el marco legal, constitucional, y fundamentalmente violentando los derechos humanos que son sagrados para todos los habitantes de un territorio determinado. Entonces, cuando se violentan los derechos humanos, vienen a formarse las víctimas del proceso. Yo anotaba algunas ideas relacionadas al tema. Y muchas de las veces a una persona que fue conculcado su derecho, digamos, de la propiedad, hablámosle, si le robaron algo, le sustrajeron algo a un ciudadano cualquiera, pero se recuperó esa situación, ese objeto, va en cadena de custodia conforme el ordenamiento del procedimiento penal, que lo tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal.
Pero cuando esa persona le dice al fiscal: señor fiscal, quiero que me devuelva este producto, esto es mío, el fiscal le dice: tráigame la factura. Pero no tengo factura, señor fiscal, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada y no vas a retirar nunca tu objeto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se estará conculcando el derecho a la propiedad que tiene esa persona sobre ese bien que le fue sustraído o no? Entonces vamos a tener dos tipos de fiscales: un fiscal humanista que maneja los derechos humanos y que le dice: no te preocupes, solucionemos con una declaración juramentada, ríndeme la versión o hagamos una información sumaria para devolver el teléfono. No, el fiscal legalista le va a decir: si no me traes la factura de ese teléfono, no lo puedes retirar. ¿Qué dice ese ciudadano común y corriente que fue afectado en sus intereses y que no puede recuperar el objeto del delito, que era su bien, que era su propiedad? Es decir, pecamos de legalismos y cometemos ese tipo de injusticias. Estoy en la fiscalía, les digo, 10 años, y conozco de los unos y de los otros, de los brutos, de los medios brutos y de las personas que tienen un espíritu de que pueden ayudar y que pueden solucionar un problema sin necesidad de llegar al extremo de la legalidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Un ciudadano tiene un teléfono porque ahí interceptó una comunicación de WhatsApp, que en el WhatsApp le estaban diciendo un poco de cosas. Y el fiscal le dice: señor, tráigame el teléfono porque le vamos a hacer una experticia con el perito especializado en audio y video, etc. Perfecto, lo lleva el teléfono, tenga el teléfono, aquí está el teléfono. Cuando lo va a retirar, tráeme la factura. Ah, no tengo la factura porque se me perdió. He ido al almacén, ya no me quiere dar una nueva. No lo puede retirar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Complicando la vida? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que ser los funcionarios judiciales con un espíritu amplio, que no necesariamente nos vamos a pegar al espíritu taxativo de la ley. Y vamos a funcionar. Si yo les digo, el día de mañana me hacen un allanamiento a mi casa, se me llevan todas las cosas porque no tengo facturas. ¿Tienen ustedes todas las facturas de todas sus cosas? No. Empecemos por ahí. Entonces, violación a los derechos de la propiedad de una persona que de una manera cayó en desgracia porque le robaron, lo entregó voluntariamente, etc. Bien, entonces podemos ver una cantidad de ejemplos y vamos a trabajar porque me dijeron que el tiempo era corto. Hay 6 expositores para esta tarde. Tenía algunas cosas que podíamos analizar, pero vamos a ir viendo la parte práctica. ¿Cuáles son los derechos que se conculcan a los ciudadanos todos los días en el territorio ecuatoriano? Chimborazo, a la provincia en la que presto mis servicios, no es la excepción. Las órdenes de allanamiento son la mayoría con autorización judicial, excepto en delitos flagrantes. Ustedes ya lo saben eso. Pido una orden de allanamiento en base de un parte policial que me dicen que por una llamada telefónica llegó a mi conocimiento que un ciudadano habita en la Casa Rosada de 2 pisos, etcétera, etcétera, en la ubicación, y que posiblemente está vendiendo droga. Hasta ahí tenemos una noticia. Crímenes nos dio a conocer el policía antinarcóticos, y el fiscal le dice al señor juez: me puede hacer por teléfono el pedido a través del WhatsApp, porque el Código Orgánico Integral Penal ya dice que por cualquier medio se puede pedir un allanamiento.
Me parece que eso está en el artículo 480. Voy a la casa con los policías. Como es drogas, no hay que darle chance que boten la droga por los inodoros. Vamos, pateamos a la puerta. ¡Bum, bum, bum! ¡Todos al suelo! Entra un policía por un cuarto, entra por otro cuarto. Sometidos, 10 personas a la casa sometidos. Niños llorando, gritando, viejitos con el dolor del corazón. Todo un caos. Y empieza el relajo. He ido a cientos de allanamientos. Y me he bronqueado con los señores agentes del orden por los malos procedimientos. Empiezan a sacar las cosas de todo lado. Roperos, cómodas, cajas, todo. Cuando ya no encuentran la droga, hacen así. Quieren abrir las paredes, los techos, todo. ¿Y qué pasa si no encontramos la droga? ¿Qué pasó? Le rompimos la cerrajera de la puerta, el candado, la chapa, lo que sea, porque el primer patazo, o vamos con el del GOE, con un aparato que se llama tumbapuertas. ¡Bum! ¿Creen ustedes que los agentes antinarcóticos les dejan arreglando las cosas después de hacer el allanamiento? Se estarían violentando qué principios y qué derechos en ese caso. ¿Qué me dicen ustedes? Estaríamos atentando al derecho de la intimidad, a la privacidad, etc. Y si por desgracia el fiscal no tiene un poco de experiencia y empiezan a hacer, cada policía se mete por diferentes cuartos y el fiscal tiene 2 ojos, pero no tiene para acá ni para los lados y no puede controlar 8 o 10 manos, no puede controlar eso. No sabemos si se encontraron una joya, no sabemos si se encontraron un buen reloj por ahí. ¿Y qué pasa si ese día no encontramos nada y me sacan de un bolso un paquetito y dicen: doctor, aquí encontramos esto? Entonces, el debido proceso. Señores, entramos a esta casa y una persona de la casa me va a ir viendo todo el procedimiento que vamos a hacer, cuarto por cuarto, rincón por rincón. El resto me cierran las puertas. Si no hacemos esto, se pueden vulnerar los derechos humanos de esas personas. Es sospechoso, pero se puede volver una víctima. ¿Quién le resarce ese daño de que a las 3 de la mañana le cayó la policía, le cayó la fiscalía? ¿Y qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el de al lado que se enteró? Eso es grave. Sin embargo, en el marco jurídico ecuatoriano tenemos lógicamente la orden de allanamiento para recuperar cosas, etc. Pero hay excesos. Y eso debemos evitar. Depende, no sé si aquí hayan fiscales, jueces, hay abogados. Y nosotros, cuando estamos en el libre ejercicio, nos vamos a coger de cualquier circunstancia para tumbar el juicio. De cualquier cosa nos podemos avaler. Un momento es la presencia del abogado en su audiencia, cómo va a fundamentar, cómo va a alegar, y puede tumbar un caso que nació, como dicen los tratadistas, producto de el árbol envenenado. Claro, al procedimiento. Yo en una ocasión fui a una apelación de la prisión preventiva, es decir, a la sala. En la sala, el abogado de la defensa solicitó a los jueces proyectar un video de la actuación policial, de la detención de este ciudadano en un delito de tráfico ilegal de migrantes. ¿Qué presentaron? Presentaron que al individuo, al sospechoso,
la policía le tomó los brazos, lo botó al suelo, y cuando lo tenía en el suelo, el fiscal hizo lo siguiente. Con su propio pie lo ayudó a asegurarlo a la persona. ¿Qué dijo la sala? Se violentó los derechos humanos de esa persona y lógicamente concedió el recurso de la apelación de la prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros podemos tener los elementos que querramos nosotros de descargo, porque hay elementos de cargo y elementos de descargo. Los elementos de descargo dentro de la defensa, podemos irnos por la violación de los derechos humanos. Parte de que no, que el fiscal se me molesta, que el juez se me molesta, nada, señor. Estamos ejerciendo el debido derecho a la defensa y es legítimo demostrar ante un tribunal o ante una sala, etcétera, etcétera, de que se violentó los derechos humanos de la persona. Hay otra forma en la que se violentan los derechos de las personas. Les digo, el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal nos habla sobre las multas que hay que imponer al infractor en el momento de emitir la resolución. ¿Se dan cuenta? Sí se acuerdan, ¿no? Cada delito tiene un tipo de multa. ¿Pero qué nos dicen los juzgadores? Multa de 200 salarios básicos unificados. Y la reparación integral, 10 salarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? De que más se lleve el Estado que la víctima. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que ser proporcional. Por supuesto que tenemos una tabla. Pero si la tabla no va a hacer la reparación menos que una tabla, porque prácticamente ¿para qué está? Está litigando y prácticamente no va a quedar nada. Hay daños que no se los puede cuantificar. ¿Cómo cuantifica usted el daño de una violación? Pero si le manda a pagar 200 salarios por multa y le manda a la persona perjudicada a que cobre 10 salarios, no hay esa proporcionalidad. ¿Qué dicen ustedes? Se estaría violentando prácticamente ese derecho de la víctima, que tiene que ser resarcida conforme a lo que pasó, a su agravio. ¿Qué es víctima? La que recibe un agravio, sea de manera directa o sea de manera indirecta. Víctimas directas y víctimas indirectas. Puede ser víctima única, pero también hay víctimas que puede ser toda una sociedad. ¿No se han puesto a pensar que muchos políticos, para llegar a un cargo de elección popular, no sé si pasa aquí en esta provincia, empadronan a gentes de otro lado y nombran alcaldes con personas de otros cantones? ¿Cómo se llama ese acto dentro del campo ya de la victimología? ¿Cómo se llamaría? La victimología es una ciencia de las ciencias penales que estudia a la víctima y todas las circunstancias. Pero si un pueblo es elegido por gente que no es de ese pueblo, estamos victimizando a toda la sociedad, a todo el pueblo. Lamentablemente, así, como les digo, no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. No está. No les ha convenido. ¿Por qué? Porque las leyes también se hacen con conveniencia, con mayorías. Pueden aprobar una ley totalmente estúpida, pero si tiene mayoría la aprueban. Y algo así como la representación popular a través de
este mandato para un alcalde, para un concejal que se lleve con votos de otros, debe estar tipificado. Eso queda para la consultora. Motivar a través de los asambleístas un cambio de esa naturaleza. Hay algunos casos que les voy a contar, porque vamos a hacer más o menos práctica esta exposición. Ustedes saben que, me imagino que ya hablaron sobre el convenio de la OIT, el convenio 169, sobre los derechos tribales e indígenas, de los indígenas y tribales. Así es, convenio 169, de los pueblos y nacionalidades indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice ese convenio? Que en todo caso, las personas de las comunidades indígenas no deben ir a la cárcel. Estas personas deben tener otros medios alternativos de privación de libertad. Ese es el espíritu del convenio. Bueno, en Chimborazo, todo lo que es la Tacunga, parte de, bueno, las comunidades por acá, si se van por Pastaza, Macas, provincia de Gorora, Santiago, hay cantidad de pueblos y nacionalidades indígenas y shuars. Muy preocupados en las provincias orientales porque ya prácticamente todos se declaran shuar, o en la sierra todos se declaran indígenas, y en base del convenio ya nadie va a la cárcel. Hace un mes, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Chimborazo resolvió un caso de femicidio. Les cuento para que vean a dónde apunta el asunto de la víctima. En ese caso de femicidio, el Tribunal de Garantías Penales condena a 26 años de privación de libertad a una persona de la etnia Saragur, que la mató a su conviviente de la misma etnia Saragur, ahí en Riobamba. Estudiaban en la Politécnica. La fiscal del caso apela por cuanto no se consideraron las agravantes. No apela el procesado, porque para él le salía barato 26 años, porque habían los elementos agravantes, es decir, la estranguló, no le había indefensión, fue una madrugada, y algunas circunstancias agravantes. La ley dice que cuando hay más de una circunstancia agravante, la pena es el máximo más un tercio. Así nos dice la ley. Entonces la fiscal quiso sacar 34 años. ¿Qué dice la sala? No se acepta la apelación. Resuelve negar el recurso de apelación presentado por la fiscal. Pero este tribunal, en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la que manifiesta que ninguna persona de una nacionalidad o etnia indígena puede ir a la cárcel, se lo manda a que pague la condena en su comunidad, haciendo trabajos comunitarios. Pero en esa comunidad viven los parientes. Es decir, lo van a ver al infractor todos los días, paseándose por la comunidad, posiblemente hasta haciéndoles gestos a la mamá o al papá de la chica que falleció. ¿Qué estamos haciendo? Estamos exagerando en la aplicabilidad. Lógicamente que los tratados y convenios internacionales dentro del orden jerárquico están en segundo lugar. En primer lugar, estamos hablando de la Constitución, luego tratados y convenios y luego leyes
orgánicas y de ahí viene la nomenclatura. Pues los jueces, aplicando la OIT, lo mandan a que trabaje en la comunidad. ¿Y a dónde está el derecho de las víctimas? ¿Qué está pasando? Bueno, eso sucedió en Chimborazo, está en casación. Vamos a ver el resultado. Hay un caso que más o menos regulaba la aplicación de la justicia indígena, que se llama el caso La Cocha. No sé si algunos lo conocen, en la que los jueces de la Corte Constitucional dicen que pueden aplicar la justicia indígena, pero no en casos que violenten a los derechos humanos. Pueden aplicar en el abigeato de un borrego, cositas así, se les roben los pollos, las gallinas, cosas así. Que hayan otras acciones que para ellos es la brujería, el casarse con una joven de otra comunidad, no de la propia, también ellos les aplican la justicia indígena, etc. Pero ya cuando se violentan los derechos humanos, definitivamente tenemos que reorientar algunas cosas, inclusive ver qué es lo que está pasando con este tratado y convenio internacional, porque en Riobamba la mayoría también son indígenas, y otros ya se pusieron, ya se quitaron el poncho, por supuesto, por el sombrero y todo lo demás. Pero si me conviene que no sea sancionado por la justicia ordinaria, aplico mi apellido y me saco una certificación de una comunidad diciendo que soy miembro activo de la organización tal. Pero ¿qué me dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Me dice que tengo que pedir la declinación de competencia para hacer la justicia indígena. Así han escuchado el término, declinar la competencia, es decir, que la competencia que tenga el juez ordinario le pase a un juez, pero de nacionalidad indígena, que puede ser el presidente de esa comunidad, etcétera, el cabildo. Tampoco en este caso, el caso Maybe, que lo conocemos, no hubo declinación de competencia. Pero estábamos analizando otro caso, yo le decía, por el asunto de la víctima. Es decir, en este caso la víctima queda prácticamente burlada la familia, y lo mandan a lo que es más, a revictimizar, porque lo mandan a hacer trabajos comunitarios en la comunidad que vivieron los dos toda una vida. Pero el delito no fue en la comunidad, mucho ojo, el delito fue en el centro de Riobamba, y ellos son de la comunidad Lincho, algo así, de Saragú. Bien, quedan esos espacios para ser analizados por los diferentes foros, etcétera, etcétera. Les dejo la idea. Pero hay otro caso en Pastaza que hace unos 20 días declararon una nulidad en un caso de peculado bancario. No es peculado bancario, es un peculado que tiene que ver una de las instituciones públicas, no es bancario. Y declaran la nulidad. ¿Por qué? Porque el fiscal no ha realizado una experticia sociológica y antropológica. Dice, el fiscal debió haber analizado la experticia sociológica y antropológica para determinar si esta persona que tiene tal apellido, lógicamente ustedes se van a Morona, Santiago, se van a Maca, su cabecera provincial, y van a encontrar Nachú, Tipiar, todos esos apellidos son Shuar. Y le declaran la nulidad a partir de ¿a dónde? A partir de la formulación de cargos. Y dice, tiene que formularse cargos de nuevo para que le haga la experticia antropológica y sociológica y luego ver lo que haga. Ahora, yo conversaba con representantes de la Contraloría y Procuraduría, e inclusive en una ocasión conversé con el presidente de la Corte de Chimborazo y analizábamos estos temas. ¿Qué me decía el presidente de la Corte?
podemos irnos con la declinación de competencia para la justicia indígena, pero siempre y cuando los dineros comprometan el patrimonio de los miembros de la comunidad. ¿Qué dicen ustedes? Sea parte, porque acá los dineros comprometen al erario nacional. Entonces, cualquiera que cometa un delito contra la administración pública, un delito de peculado fundamentalmente, va a tener que decir: yo soy de la etnia tal, Shuar, Saraguro, etcétera, Salazaca, etcétera, etcétera, y me someto a la jurisdicción indígena. Pero acá la víctima, ¿quién es? Al cometer un delito contra los bienes de la administración pública, en este caso del Estado, ¿de quién? ¿Cuál es la víctima? La víctima es el Estado. Y a través del Estado todos los ecuatorianos, porque tenemos los derechos difusos. Entonces, ¿qué está pasando con la administración? ¿No es cierto? Que nos pone a pensar en las resoluciones que tenemos. Si bien es cierto, a raíz de César Beccaria, del delito que nos escribe el delito de las penas, los delitos y las penas, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Eso se estudia en criminología. Y el derecho penal se empezó a constitucionalizar, ¿no es cierto? Es decir, se dejó las penas crueles, las penas inhumanas, los tratos degradantes, todo eso se lo fue dejando al lado para aplicar una constitucionalización, es decir, un derecho penal de avanzada. Hoy en día tenemos algunos mecanismos de solución de conflictos que conllevan ¿a qué? A un mejoramiento de la justicia, y no queremos tener las cárceles completamente llenas, porque nos faltarían. Pero sin embargo, esa circunstancia conlleva ¿a qué? A que es muy fácil cometer un delito y muy fácil también salir de la cárcel. Posiblemente en la misma audiencia de flagrancia se solucione un caso aplicando el principio de oportunidad, aplicando la conciliación. Bueno, cuando se habla de procedimiento abreviado, estamos hablando ya de una pena, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de una conciliación, se pagó y chao. Lógico que tenemos que cumplir con las normas del artículo, ¿cuál es? 663. Así era, ¿no? 663. Pero también el legislador incorporó otros medios para ayudar a los procesados o a las personas que son sospechosas cuando todavía no son procesados, como la suspensión condicional de la pena. Los que somos un poquito más viejitos que otros, teníamos en el artículo, no me parece que era el 80 del Código Penal anterior, que la suspensión condicional de la pena era en delitos hasta 6 meses de privación de libertad, ¿se acuerdan? Hoy tenemos ¿cuántos años? 5 años. Es decir, los fiscales ahí hacemos el papel de pendejos, investigando, vamos a las audiencias, hacemos un poco de cosas, traemos testigos, peritos, hacemos pruebas, y al último, condenado al cholo. ¿Y qué es lo que dice el abogado de la defensa? Si es que está dentro de los requisitos del 630, ¿no? Si no, lo dijo. Señor juez, solicito que se le dé la suspensión condicional de la pena porque reúne los requisitos establecidos en el marco legal. Nos ponemos a oponer. Bueno, si reúne los requisitos y si paga a la víctima, porque esa es una de las condiciones, chao. Claro, me puede decir, le suspendan la pena y que no pague a la víctima, sería fatal. Y decir como fiscal, sí, suspender la pena, no, le garantizo. Si no se cumple ese requisito, no se le puede suspender la pena. Pero todos esos medios alternativos han conllevado que la sociedad un poco colapse con la delincuencia. Colapse con la delincuencia. Bien, entonces,
Nos estamos descuidando. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal estableció, ya le ubicó a la víctima como parte de los sujetos procesales. Y cuando hablamos del artículo 439, ya la víctima forma parte de los sujetos procesales. Y con ello prácticamente está conllevando a que la víctima reclame sus derechos como le corresponde. Pero tenemos las resoluciones, como les dije, el caso Maybe, de la chica que le hicieron un femicidio, no pasó nada y lo mandan a la comunidad, que pase campante. Prácticamente la víctima es uno más dentro del proceso penal. También la Constitución de la República incorpora lógicamente un programa que es interesante, que es el programa de víctimas y testigos. Pero vamos a ver si funciona pues, el 100%. Inclusive yo seguí un proceso sobre lavado de activos en la que estuvieron en juego 180 millones de dólares, de los cuales por ahí tengo inclusive algunos ejemplares. Hice un libro, el último libro que saqué sobre lavado de activos, teoría y práctica. Pónganse ustedes a pensar 180 millones de dólares en juego. Eran 12,000 personas que fueron estafadas, es decir, el delito previo o el delito subyacente era la estafa masiva. Para que haya lavado de activos, tiene que haber un delito previo. En una llamada: doctor, cuídese, sus días están contados. Bueno, desde que escogemos derecho, nos hacemos abogados, no somos sacristanes. Es decir, cogemos el riesgo. Podemos entrar a una audiencia y en plena audiencia nos pueden pegar un tiro. A otra parte, es decir, por eso cogemos una profesión que tiene riesgo. Si somos jueces, tenemos riesgo. Una mala decisión, o no le gustó a la otra parte, tenemos riesgo. Si somos fiscales, usted investiga, tiene riesgo. Y por eso no tenemos que tener miedo. Es decir, de todas maneras, pedí al programa de víctimas testigos que me incorporen al programa. Me asignaron un agente y este agente me acompañaba solamente a la audiencia. Cuando íbamos a una audiencia, lógicamente un proceso son algunas audiencias que uno pasa. Sobrepasan de 10 audiencias mínimo con las impugnaciones, con las revisiones, etc. Ahí sentadito. Terminaba la audiencia: ¿a dónde está la gente? ¿A dónde? Ya no lo veía. Es puro cuento. Y el día lunes llegaba: doctor, fírmeme, que le dé firmando el registro para él presentarle que me estaba vigilando. Puro cuento. Es decir, tenemos marcos legales amparados lógicamente en la Carta Constitucional, pero en definitiva no es ninguna garantía de que a una víctima de un proceso penal se le garantice un 100%, una vigilancia, un cuidado especial, proteger a esta persona. Bien, eso les cuento lo que ocurrió en ese caso. Ventajosamente, no sé qué pasó, se han descuidado hasta este momento y me tienen todavía aquí en este auditorio, si no ya hace rato hubiera marchado. Me dijeron hace 3 minutos que me faltaban 5. Es decir, prácticamente ni siquiera la guía no hemos podido utilizar por el tiempo. Sin embargo, vamos a ver la última parte de los apuntes que había retomado para hablar con ustedes. México es uno de los países que ha sido sancionado más veces por tener resoluciones
que atentan a la dignidad humana y a los derechos humanos. Aquí está mi amigo Ángel Torres y me puede dar la razón de lo que ha pasado en México. Dicen que si la víctima fue provocadora, fue violada, no hay sanción para el delincuente, porque supuestamente provocó que la viole. Ya actualmente, en base a algunas resoluciones que ha emitido la CIDH, la Corte Internacional de Derechos Humanos, es decir, que tiene que actuar en base a derecho. Es decir, la víctima en este caso era la que provocaba el delito según los jueces, algunos, y prácticamente salía premiado el delito. Habían otras resoluciones relacionadas, inclusive aquí en el Ecuador, en algunas partes, y que llegaba a Corte Nacional, ex Corte Suprema, ahora Corte Nacional, en casos de violación. En casos de violación, normalmente nosotros tenemos que hacer una experticia que es fundamental en la agredida. Se llama reconocimiento médico legal ginecológico. Pero cuando lamentablemente la víctima tenía un himen elástico, ¿qué decían los jueces? No se rompió el himen, no hay violación. Ahora, después de muchos años, ya dicen, no, el testimonio de la víctima es fundamental en derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un delito secreto, un delito a puerta cerrada, no hay testigos. Y ya hay sentencias que han cambiado, lógicamente, el criterio de muchos años a través de operadores de justicia que tenían ese criterio. Como les digo, podemos ver muchos aspectos relacionados a los derechos humanos en las víctimas del proceso penal. Realmente que 40 minutos es muy corto, pero si hay un espacio luego de preguntas y le dan ese espacio, si hay inquietudes, podemos a medida de nuestras posibilidades absolverlas para que todos queden, lógicamente, por lo menos satisfechos en la área que me ha tocado en esta noche. Muchas gracias. En este momento va a recibir de parte de la abogada Jocelyn Mendieta un certificado que dice lo siguiente: el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Constitucionales en Latinoamérica, certificado que se otorga al doctor George Sotomayor Rodríguez por su participación en calidad de ponente magistral en el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Constitucionales en Latinoamérica, organizado por la consultora jurídica y contable de la O, Sociedad Anónima y la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales, el ORO. El mismo que se desarrolla del 10 al 13 de octubre del 2018 en el Salón Auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Oro, firma vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Machala, ingeniera Amarilis Borja Herrera, José Mendieta Toledo, gerente general de la consultora, y el doctor Vicente Arias Montero, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales de El Oro. En este momento hace la entrega a la doctora Jocelyn Mendieta este certificado al doctor George Sotomayor. Solicito, por favor, a la abogada Sonia Mendoza, que hace la entrega también de otro detalle, mi doctor, por favor, para que recuerde nuestra capital de la provincia del Oro, este monumento al bananero. Aquí está estos hermosos bananitos van directo a Río Ámbares. Un botón del Instituto Panamericano de Derecho Procesal que lo declara miembro honorario. Por favor. Va a hacerlo la doctora Isabel Ramírez. Muy bien, por favor, adelante. Y en este momento está colocando este botón donde lo declara también miembro honorario. Los aplausos, por favor, a todos y todos distinguidos juristas. El doctor Vicente Arias, presidente
de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Oro también hace la entrega de un botón. Por favor, adelante, doctor. Está colocando el botón y la fotito del recuerdo.